Buenos días, mi nombre es María Iluminada Muñoz Lucas y soy profesora de Biología y Geología en un pequeño pueblo de León, España. Mis alumnos, solo 20, tienen edades que van desde los 12 a los 16 años. Mediante este programa del National Geographic quiero desarrollar en ellos una conciencia ambiental y enseñarles a ser responsables y amar el entorno natural. Esta actividad, titulada Desde dentro hacia afuera, detectives y geólogos, tiene como objetivos conocer los fenómenos geológicos y las estructuras geológicas de nuestro planeta, comprender la importancia de la geología en el estudio del planeta Tierra, así como la evolución de los seres vivos, hacer que los alumnos adquieran un sentimiento de responsabilidad hacia el medio ambiente y fomentar la curiosidad de los alumnos en aspectos relacionados con la naturaleza. Con respecto al marco de aprendizaje y en cuanto a las actitudes, esta actividad fomenta la curiosidad de los estudiantes sobre la geología, no solo de nuestro país, sino también de lugares extraños. Además, los estudiantes son capaces de asimilar la responsabilidad de su conservación, ya que cualquier paisaje de este tipo es parte del patrimonio natural del mundo. Se ha intentado que los alumnos muestren sus propias opiniones y respeten las de sus compañeros. En cuanto a las habilidades de los estudiantes, han podido observar y analizar un desafío desconocido para ellos, proponer una solución y resolverla individualmente y en grupo. Además, han comprendido la solución correcta y han colaborado entre ellos para analizar sus opiniones. Finalmente, con esta actividad han aprendido las estructuras geológicas y cómo la acción humana puede degradarlas. Además, han podido formular soluciones para reparar el daño que el ser humano ha causado en el entorno natural y han sido conscientes de la necesidad de hacerlo. Para llevar a cabo esta actividad se necesita de antemano un material básico, una copia en color, una para cada alumno, de una fotografía de la estructura geológica, en este caso Morning Glory Pool en Yellowstone, un ordenador y un proyector para ver un vídeo de este geyser. Al principio de la actividad les entregué a mis alumnos una fotografía en color de una fuente termal ubicada en Estados Unidos. Ellos no conocían la existencia de esta fuente ni a qué estructura geológica correspondía. Con la foto tuvieron que responder 3 preguntas. ¿Qué pueden decir acerca de la imagen? ¿Cómo te imaginas que se haya formado esta estructura geológica? ¿Qué más datos necesitarías saber para resolver la pregunta anterior? También dibujaron con viñetas el proceso de formación de la estructura geológica. Los estudiantes imaginaron qué era eso que aparecía en la foto y elaboraron una hipótesis al respecto. Una vez que todos los estudiantes presentaron sus ideas, les di la solución a la cuestión y les mostré un vídeo que explicaba qué es Morning Glory Pool y cómo se formó. Además, descubrieron que los turistas tiran monedas y desperdicios dentro de la fuente termal, por lo que la están degradando. Finalmente, los estudiantes debatieron sobre cómo se podría resolver este problema y la necesidad de hacerlo. Para fomentar la autonomía de los alumnos, no los he guiado en el desarrollo de la actividad, solo he explicado cómo hacerla. Como propuesta de mejora, esta actividad podría ser considerada de una manera más amplia. Es una tarea que se puede implementar en otras asignaturas y para otras edades. Además, los estudiantes que no son buenos dibujando podrían escribir una historia sobre la formación de las aguas termales o presentarla oralmente. El debate puede mejorarse estableciendo turnos cronometrados, de modo que todos los alumnos puedan colaborar por igual. Una vez que se realiza la actividad, los estudiantes que deseen investigar más sobre la estructura geológica pueden hacer un trabajo al respecto. En conclusión, se trata de que mis estudiantes adquieran habilidades, actitudes y conocimientos básicos necesarios para formar parte de una comunidad mucho más amplia, que valore el medio ambiente y cuide de nuestro planeta.